Bona tarda. Tot un honor, gracias por la seva presencia, especialmente por las personas que nos vienen a visitar desde otras ciudades españolas, desde Salamanca y desde Valladolid. Me acompañan los profesores Miguel Candel, Fernando Jaén y José Sarrión. Lo que pretendíamos esta tarde es hacer unas intervenciones breves de unos 10, 12, 15 minutos como máximo, y luego pues habría un turno de intervenciones o preguntas por su parte, y al final habría una pequeña despedida por nuestra parte. No sé si ustedes tienen alguna idea de felicidad más o menos concreta, pero en todo caso lo que vamos a vivir estos días: ayer Sacristán, hoy Sacristán, mañana Sacristán, jueves, mañana y tarde Sacristán, viernes, mañana y tarde Sacristán, la semana que viene martes por la tarde Sacristán, miércoles por la tarde Sacristán, la otra semana miércoles Sacristán, jueves Sacristán, viernes Sacristán, y tal vez alguna cosa para final de año o para Nochebuena. Todo, no, esto no lo sé. Todo esto es gracias a muchas instituciones y muchos compañeros, y déjenme que destaque pues, el nombre de dos o de tres grandes activistas, ¿no? Que serían José Sarrión, Víctor Ríos y Miguel Manzanera. No sé si esta presentación va a salir regular, bien o mal, pero suponiendo que salga bien, me gustaría dedicarla a 5 personas, a 5 filósofos que en su momento vieron la importancia de la obra lógica y metodológica de Manuel Sacristán. Me estoy refiriendo a Miguel Sánchez Mazas, a Víctor Sánchez de Zabala, a Jesús Mosterín, a Alfredo de Año y a Javier Muguer, en su honor. Yo lo que pretendo simplemente es situar la edición de estos libros, nada más que esto. Nos situamos en 1965. La Brigada Político-Social, no es una conjetura, esto está documentado, y el rector Fernando García Valdecasa Santamaría, que había sido alumno de Juan Negrín y fue profesor del que luego sería muy amigo de Sacristán, Eduardo Rodríguez Ferré, consiguen que Sacristán sea expulsado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Entonces Sacristán, ese mismo año del año 65, había escrito un tratado de lógica que no se publicó, seguramente por presiones gubernamentales, y había escrito un libro interrumpido sobre los problemas del conocimiento, un gran libro de gnoseología, que también quedó así, sin publicación. Acuérdense que el año anterior, en 1964, había publicado en Ariel una obra que influyó positivamente en la consolidación de los estudios de lógica en nuestro país. Estoy hablando de Introducción a la lógica y al análisis formal. Situándonos en 1965, Sacristán en aquellos momentos se convierte en un trabajador editorial. Traducciones, más traducciones, más traducciones. En un cálculo que he hecho esos días, creo que Sacristán llegó a traducir, en un cálculo, yo diría bastante exacto, unas 35.000 páginas. No me equivoco en el número, 35.035.30000. Del alemán, del inglés, del francés, del italiano, del latín, del griego clásico, del catalán. Se convierte, como les decía, en un trabajador editorial. También hace otro tipo de actividades. Tengan en cuenta que en aquellos momentos es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Prepara la antología de Gramsci, como ustedes recuerdan, a finales de los años 60, traduce a Schumpeter, un libro de casi 1.400 páginas. Un poco más adelante se pone en la SOME, las obras completas de Marx y Engels, y en medio de todo este periodo, en el año 72-73, con la ayuda de compañeros del departamento, uno de ellos creo que está aquí, que es Alfonso Arceló, y la presión de los estudiantes también, seguramente consigue volver un año a la facultad entonces creo que era de Políticas Económicas y Empresariales. Dura eso solo un año y al final del curso de nuevo es expulsado vía no renovación de su contrato laboral, y no vuelve hasta el año 76-77, el año siguiente después de la muerte del dictador golpista. Desde entonces hasta el año 84-85 es profesor de metodología de las ciencias sociales. En medio de todo eso, un año es profesor en la UNAM, donde da 2 cursos de posgrado, uno sobre inducción y dialéctica y otro sobre Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Entonces, la idea de los editores, del compañero José Sarrión y del que les está hablando, es recoger todos los materiales que nos han llegado
de todos esos cursos que les decía de metodología de las ciencias sociales y también de teoría general del método, ese curso que dio en el año 1972 o 1973. Entonces, con todos esos materiales estamos elaborando una pentalogía de la cual hasta ahora hemos publicado tres volúmenes. El primer volumen, este que les enseño, abarcaría los cursos 1976, 1977 y el curso 1977, 1978 y el curso de Teoría General del Método y luego materiales complementarios. ¿A qué me refiero? Pues a conferencias como Formalismo y Ciencias Humanas, El hombre y la ciudad, una conferencia muy importante que dio en el año 1976 de la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia, juntamente con materiales de filosofía de la ciencia, por ejemplo, anotaciones sobre la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Eso sería este volumen que les estoy mostrando. El segundo volumen, que es este que les muestro ahora, sería de los años 1978-79, 79-80 y 80-81. Entonces ahí, como en el caso anterior, allí habría conferencias, pues por ejemplo, la función de la ciencia en la sociedad contemporánea, reflexión sobre la política de la ciencia, juntamente también con materiales de los cursos, los guiones que nos han llegado, desarrollados algunos de ellos, otros no tanto, y luego también anotaciones de grandes clásicos de la epistemología contemporánea, por ejemplo, la lógica de la investigación científica de Popper. Y por fin, el libro que hoy presentamos es este que les estoy mostrando ahora, que es este de aquí, y este sería únicamente del curso 1981-1982. Lo que contiene este libro sería, en primer lugar, la transcripción de las clases de metodología de este curso. Este curso, curiosamente, 3 estudiantes de medicina, no de económica, sino de medicina, que estaban como oyentes no matriculados, uno de ellos tuvo la ocurrencia de grabar esas clases. No grabó todas, pero grabó prácticamente casi todas. Este compañero, no quiero equivocarme, se llama José Alonso Fajardo. Muchísimas gracias a José Alonso, que no conozco ni he podido localizarle. Este compañero tenía 2 amigos, Joan Benach y David Vila Morales, y gracias a Joan Benach y David Vila, las cintas llegaron a nuestras manos y nosotros lo que hemos hecho es transcribir con el máximo cuidado posible esas grabaciones. En esas grabaciones, como ustedes verán si leen el libro, a veces hay intersecciones no vacías, porque esas clases se grababan a veces por la mañana y a veces por la tarde, y los temas se desarrollaban a veces de una forma, digamos, similar, no idéntica, pero sí similar. Este sería el primer capítulo del libro. El segundo capítulo es el material que nos ha llegado de un curso de doctorado sobre el sistema de lógica de John Stuart Mill. En ese curso, si no estoy mal informado, Fernando fue uno de los estudiantes. El tercer capítulo es el esquema de una conferencia que impartió en México sobre la autonomía de la ciencia económica. Para la edición de esta conferencia, lo que nos ha llegado de esta conferencia, hemos contado con la ayuda de un profesor de termodinámica de la Politécnica de Valencia, Manuel Monleón Pradas, que ha sido esencial para que esta edición tenga pies y cabeza. En estas mismas fechas, Sacristán hizo una comunicación para el Congreso Mexicano de Filosofía, celebrado en Guanajuato, con el título «Sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias en la filosofía de las ciencias sociales», un esquema de discusión. Ya ven que es un título muy germánico, Sacristán era muy germanista. Este es el cuarto capítulo del libro. El quinto capítulo contiene el esquema y las fichas comentadas de una conferencia impartida en Málaga en un ciclo de homenaje a la figura de Hegel en el 150 aniversario de su muerte. El título es «Una aventura reciente de la dialéctica», y en esas jornadas hizo de anfitrión un arabista y un amigo de Manuel Sacristán, Andrés Martínez Lorca. El sexto capítulo es la presentación, publicada también en Mientras Tanto, de un libro editado durante aquel curso por Vicens Fisas, con el título «Crisis de militarismo y militarización de la ciencia». Perdón, militarización de la crisis. El séptimo capítulo son sus anotaciones de lectura de un filósofo de la ciencia muy contemporáneo y muy actual, que es Carlos Ulises Moulines. El título del libro es Exploraciones metacientíficas. El octavo capítulo es una detallada y extensa crítica de un libro de Boulding, Ecodinámica, y por fin el noveno capítulo es, o hemos recogido en ese capítulo, textos inéditos
de él, de Sacristán, y también de compañeros de aventura, pues de Paco Fernández Buey, de Miguel Candel y de Tony Domenech, en torno a la revista Mientras Tanto, una revista de filosofía, de ciencias sociales, que es tal vez la revista que Sacristán más hizo suya. Y hasta aquí es lo que yo quería comentarles, para situar un poco el libro. Entonces, si les parece, yo ahora lo que hago es presentar a los intervinientes. La persona que está aquí a mi derecha es Miguel Candel. Miguel Candel es profesor emérito, es un gran aristotélico, es un discípulo y amigo de Manuel Sacristán, y es para mí el autor de un texto conmovedor, que me sigue conmoviendo, que escribió al día siguiente de la muerte de Manuel Sacristán. El título de ese texto, que se publicó Mientras Tanto, es La largueza del pensamiento. Miguel, gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este acto. He de confesar que no he tenido tiempo de leerme todo el volumen. Lo que ocurre es que a veces me pasa leyéndolo que algunas de las cosas que aparecen, me he leído sobre todo las clases de metodología de las ciencias sociales. Yo ya las sabía, entre comillas, porque yo milité con Sacristán durante 4 años en la clandestinidad. Entonces, no he hecho el cálculo de las horas de conversación que he pasado a lo largo de mi vida con él, en reuniones de célula, en reuniones privadas, o sea, de pura relación personal y tal. Y claro, por ejemplo, en una larga conversación o varias conversaciones, durante una visita que le hice a la casa donde veraneaba, en Puigcerdà, pues me habló y me dio las ideas generales del libro cuya crítica aparece en este volumen, como él ha dicho, La ecodinámica de Boulding, que me dejó bastante patidifuso en aquel momento. Su juicio de valor en aquel momento era más o menos que sí, que era novedoso el planteamiento, pero que en el fondo tampoco había tantas novedades, ¿no? Bueno, aparte de eso, lo que me ha llamado la atención, porque yo nunca fui alumno, o sea, he tenido muchas horas de conversación con él, pero, como he dicho, pero nunca fui alumno suyo. O no lo fui desde el punto de vista formal, es decir, matriculado, vaya. Sí que escuché bastantes conferencias suyas, pero clases propiamente dichas no. Entonces, de las muchas cosas que se podrían decir, o sea, podríamos estar hablando toda la tarde y todos los días que quedan hasta no sé cuándo, porque está lleno de ideas, de datos, Estas clases, bueno, yo me imagino lo que debían disfrutar los alumnos directos suyos, ¿no? Porque aparte de seguir el hilo central de la asignatura, los temas que corresponden y tal, sus explicaciones están más que salpicadas, saturadas de referencias diversas que completan y complementan la línea argumental principal. Cosa que, bueno, que dicen que los buenos profesores tienen que hacer eso, tienen que sazonar las clases con referencias colaterales. Algunos se pierden, se van por las ramas, también es cierto. He conocido a alguno que se pone a hablar de X y acaba hablando de Z, pero bueno. Sí. En este caso no, este no es el caso. Y a pesar de que las clases, claro, siempre hay pérdida de información. Cuando una clase, o sea, un discurso se graba y luego se transcribe, inevitablemente hay pérdidas de información. Y de hecho se nota, hay alguna laguna, algún anacoluto en el texto, es inevitable. Pero a pesar de eso, la coherencia interna del texto es admirable. O sea, es una cosa que... O sea, Sacristán era capaz de empezar una frase, lo que antes se llamaba una oración compuesta, y al cabo, cuyo sujeto estaba al principio, y el verbo, bueno, el participio del verbo compuesto principal aparece prácticamente al final, un poco como en alemán. En alemán pasa eso, y esto que ha dicho Salvador, de que tenía una estructura mental un poco germanizada, no en vano estudió 2 años en Alemania, pues se nota, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, es muy fácil cuando haces eso,
que no te pierdas por el camino, es decir, que la frase esta tan complicada pues no tenga eso, un anacoluto en algún momento, empiece con un sujeto singular y acabe con un verbo en plural, o al revés, eso es frecuentísimo. De eso nuestros oradores públicos actuales pues caen en eso continuamente, todos caemos en eso. Hay que tener en cuenta que estas clases, o sea, no eran lecciones leídas, o sea, no eran lecciones propiamente. Sabéis que lección viene de lectio, que es lectura. Porque en las universidades medievales se empezaba por leer textos de autores, de autoridades, textos que se consideraban autorizados, y a partir de ahí se hacía un comentario. De ahí viene lo de lección, ¿no? Bueno, pues a pesar de no ser textos leídos, ya digo, la coherencia sintáctica, lógica, etcétera, es admirable. Y otra cosa que me ha parecido admirable es el nivelazo de los alumnos. Porque hay intervenciones de los alumnos, que aquí tenemos uno, por cierto, y realmente dices aquello de o tempora o mores, ¿no? Cuando lees esto. Por cierto, no quiere decir, como un estudiante de latín cuentan que hizo hace tiempo, que lo tradujo por o tiemblas o mueres. No. O tempora o mores quiere decir que tiempos aquellos. Pues sí, es verdad, es así. Yo he estado dando clases en la universidad hasta el año 2000, ya no me acuerdo, 2008, perdón, sí, 2000, digo mal, 2018, 2018. Y puedo decir que el nivel de los alumnos, al menos los que yo tuve, no era deleznable, sobre todo porque eran ya cursos, no era primer curso, era generales, no era nunca primer curso lo que daban. Pero se notaba, yo siempre he notado, una falta de conocimientos previos enorme, es decir, una falta de cultura general, eso que se llama desde hace tiempo cultura general. En cambio, los alumnos que intervienen aquí se nota que realmente tienen un nivel de preparación, y estamos hablando del año 81, 82, tampoco hace tantísimo, ¿no? Bien, yo no podría decir gran cosa más que recomiendo la lectura sobre todo de las lecciones, porque es una fuente riquísima de datos, conceptos. Ya digo, sale ahí alrededor de la línea argumental principal, salen montones de informaciones. Yo me he enterado de muchas cosas que algunas, ya digo, ya las sabía por haber hablado con él en su tiempo, en su momento, pero me he enterado de muchísimas otras nociones, ideas, etcétera, que salen de sus clases. Y curiosamente he llegado a la conclusión de que seguramente los años y horas de conversación con él, seguramente, hombre, algo me habrán influido, hasta el punto de interiorizar algunas ideas que con el tiempo he dejado de recordar que surgieron de él. El otro día me puse a escribí un artículo en que hablaba de, bueno, en fin, la crítica de un libro que ha publicado uno de los directivos de la empresa Palantir, una empresa norteamericana que produce inteligencia artificial para armamentos. O sea, una cosa muy progresista, muy avanzada, muy progresista de progresar, seguro, eso seguro. Bien, y este hombre que creo que decía que había ganado en el último año 6.000 no sé cuántos millones de dólares en un año solamente, en fin, un sueldo decente para un directivo de una empresa así, ¿no? Y he escrito un libro titulado República Tecnológica. Entonces, sobre ese libro, haciendo yo una crítica y tal, hacía una anotación marginal diciendo que el uso del término tecnología, tal como se usa ahora, para todo mecanismo, casi cualquier sistema o mecanismo de producción de lo que sea, que es una aberración, una exageración y tal. Que la palabra tecnología propiamente significa estudio o teoría de la técnica, igual que zoología significa estudio de los animales, ¿no? Bien, a partir de cierto momento, pues mira por dónde he llegado a la conclusión de que probablemente esa idea que me rondaba a mí desde hace tiempo en la cabeza de que tecnología se usa inapropiadamente, resulta que aparece aquí. En una clase habla de Mario Bunge, que dice que propuso en su momento que a partir del siglo XIX, en que la técnica se convierte en un derivado de la ciencia prácticamente, pues que convendría no hablar ya de técnica sin más, sino de tecnología. Y entonces Sacristán critica ese uso, con el mismo argumento
que se me ocurrió, no que se me ocurrió, que escribió en ese artículo que había escrito pocos días antes de leer aquí el texto que menciono. O sea que, bueno, es una persona que ha tenido una influencia explícita, implícita, reconocida o no reconocida, no ya digo en mí, sino en montones, me imagino, todos esos alumnos que pasaron por sus clases, pues el regalo que se les hizo, ¿no?, en esas clases. Y en principio, como no quiero alargarme, eso es todo. Gracias, Miguel. Paso a presentar al siguiente interviniente, pero antes quería comentar dos cosas que me he olvidado antes. Una, que algunas de las notas de esas clases tienen una fuente, y la fuente es Miguel Candel. Así que algunas de esas notas firmamos nosotros, José Sarrión y yo, pero en definitiva quien nos ha ayudado a escribirlas es Miguel. Y la segunda es que quiero saludar a un profesor mexicano que está aquí entre nosotros, que acaba de llegar, Gabriel Delgado. Gracias por su presencia, ¿no, profesor? Fernando Jaén es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, de la que fue profesor de Política Económica durante 5 años. Actualmente es profesor titular de Economía y Empresa de la Universidad de Vic, es un articulista muy fructífero, es incluso estrella televisiva, director y alma y cuerpo de la revista Sinapsis, pero yo quería destacar lo siguiente. En las clases de Sacristán, como ustedes pueden comprobar cuando lean el primer capítulo, hay un momento en que Sacristán ve un estudiante que está inquieto. ¿Inquieto qué quiere decir? Pues a lo mejor un estudiante que pone una cara de decir, bueno, esto no me convence, esto no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y entonces Sacristán se interrumpe, porque coge y deja de seguir explicando, y señala a ese alumno y le dice, oiga, le veo un poco inquieto, ¿nos puede explicar su inquietud? Pues ese alumno que hacía que Sacristán se parase y dejase de hablar, pues ese alumno es Fernando Jaén. Bien, muchas gracias, muy generosa presentación, yo no merezco esa presentación, pero en fin, la agradezco enormemente, como agradezco también a los editores el enorme esfuerzo que supone las notas al pie y las notas complementarias. Eso es una divinidad para el lector. No tienes que ir a buscar nada, todo está ahí, puedes profundizar rápidamente, es una gran labor editorial, una muy buena labor editorial, y yo como lector lo agradezco, como agradezco también el índice final, el índice onomástico, que creo que en otros volúmenes no teníamos. No me acuerdo ahora muy bien, pero creo que lo teníamos. Sí, bien. En cualquier caso, es una maravilla tener esos índices porque permiten buscar selectivamente. Mi agradecimiento a los editores también es por convocarme aquí. En fin, muchas gracias. Voy a situar un par de cosas autobiográficas porque yo creo que es la salsa que nos podemos llevar. El libro está aquí, todos podemos leerlo, el libro. Yo también he leído el curso íntegramente y he repasado varias cosas más, como el guión del curso de doctorado que hicimos. Vamos por señalar cosas. O sea, Miguel ha hecho una introducción, digamos, biográfica muy interesante. Yo debo decir que yo fui alumno de Miguel, pero fui alumno muy jovencito, con 15 años. 15 y 16 años en las escuelas Carlit, Liceo Gonzaga, Gran Vía, entre Bruc y Lauria. Yo fui alumno de él y nos llevó a ver en el Teatro Capsa el Retaule del Flautista, que, para que vean la impresión que me causó, he ido a verla 9 veces acompañando a la familia, a amigos. Todo aquel que yo pillaba lo cogía y decía, vamos al Capsa, ¡pam! Y les colocaba eso. Solo para situar. Luego perdí la pista de Miguel hasta que un día en una foto del grupo de Sacristán en la Cerdaña apareció él y digo, yo diría que es él. Y finalmente en una conferencia de filosofía y economía en Vic pudimos reencontrarnos y me dio una enorme satisfacción, enorme. Es un profesor excelente, es una persona pensante de verdad. Un paralelismo muy elemental. Yo no puedo hacerlo de otra manera. El coronel no tiene quien le escriba. Bien, eso es el título de una novela
mucha gente lo sabe, yo no tengo con quién hablar. Yo no tengo con quién hablar, hago esfuerzos por formar alumnos para poder hablar con ellos, pero no hay manera. Entonces yo solo puedo hablar con ellos, no tengo con quién hablar y yo me esfuerzo en conseguir formar. Pero, a ver, esto impensable, o sea, ni esto ni la mitad. Lo que se lleva es quién me robó, quién me quitó el queso, no sé qué de mi croissant. Eso es lo que se enseña en la universidad. Determinadas carreras, precisemos. Manuel Sacristán estableció una división, la recuerdo muy bien. Yo, mucho más que Miguel, todo lo que pueda decir de conocimiento un poco elaborado viene de ideas de Sacristán. Con él conocí los libros, con él conocí los autores, Kuhn, Adrian Berry, lo trabajamos a fondo. No lo saben, pero yo lo voy a decir. El curso 81-82, el grupo de noche, yo llevé al entonces muy amigo mío, José Alonso Fajardo, a su entonces novia, Gema, que luego fue su mujer y madre de, al menos de un hijo que yo tenga noticia, aunque no sé nada de él desde hace enormidad de decenios ya. Entonces él dijo de grabar y me dije, bueno, le pedimos permiso a Sacristán, le pedí permiso, me dijo, sí, y entonces grabó él. El mérito es de él, de grabarlo y de la ocurrencia de hacerlo. Yo había cursado el 80-81 con Sacristán, y cuando me vio allí me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Bueno, yo quiero profundizar y tal. No diré nada más para no dejar de ser humilde. Entonces le dije, pues he venido con unos amigos de medicina, tal, y grabaron el curso. Pero en el 80-81, Sacristán utilizó el manual de Madeleine Gravitz, una francesa, 2 volúmenes, 2 tomos de metodología de las ciencias sociales, estupendo, pero que yo me dediqué a romperlo aquello, a criticarlo día tras día con Sacristán. Bueno, en el 80-81 no es cuando conozco a Sacristán, yo lo conozco algunos años antes. Lo conocí cuando recurrí a él. Yo estaba entonces en el Partido Obrero Revolucionario de España, primero organización trotskista del Grupo Comunismo, y yo veía tanta ignorancia que dije, bueno, voy a ver si... Y entonces conocí a Sacristán en una magnífica conferencia. Una conferencia que empezó traduciendo de viva voz y de inmediato a Parménides. El ser es, el no ser no es, y allí éramos, no sé, el aula era de 200 alumnos o un poco más, estaba a rebosar. Fue impresionante. Luego te enteras que tradujo el banquete, bueno, pero la emoción de aquella... Y entonces yo le pedí que viniera a darnos un curso sobre el capital, sobre el marxismo y el capital, a una célula clandestina del PORE. Aceptó, le di mi teléfono, no quiso anotarlo, me dijo, no, yo utilizo un sistema, un algoritmo, para entendernos, para recordarlo, y entonces, pocos días antes de que nos tuviéramos que reunir, él me llamó y me dijo, no va a poder ser, se acerca mi cumpleaños y a mí me detienen cada año por mi cumpleaños, de manera que mejor que no quedemos porque se truncará, habrán problemas de seguridad, tal. Vale, y lo dejamos correr. Ahí conozco yo a Sacristán. Todo lo demás lo he estudiado con él. Con él conocimos los próximos 10.000 años Adrian Berry, que es ahí, no me he ido, no sé dónde estaba. Adrian Berry fue un libro monográfico, él lo dijo en clase, lo leí, lo machaqué, la epistemología de Bunge, no solo en el Tratado General, que él recomendaba como libro así grueso y tal, pero la epistemología de Bunge, insoportable, pero que era todo aquel formalismo para no decir nada. La iatrofilosofía, claro, queda muy chulo decir la iatrofilosofía, pero la filosofía de la medicina, pues lo dices así y te quedas tan pancho, ¿no? Pero tienes un monjisle aquí. Bien. Entonces, yo me dediqué a criticar a Bunge aquello, a expuertas, a gusto, porque era todo lo mismo, era el mismo sistema, formalizar con unos símbolos y ya está, había poco más. Bueno, entonces en ese curso también conocimos la sociobiología,
que luego ha sido importantísima, que él trata también en el curso, porque es que lo tratamos, la sociobiología de Wilson, me empapé el libro, o sea, yo he disfrutado, como ha dicho Miguel, como alumno, he disfrutado enormemente y me he llenado de conocimientos que al releer el libro no puedo evitar oírle, porque... Ya digo, yo asistí a los 2 cursos, pero el que ha quedado grabado es ese. Incluso creo que es mejor ese que el anterior, porque con el manual de Madeleine Gravitz era un poco más de detalle técnico, por decirlo así. Por lo tanto, yo poco más quiero decir, porque yo traía preparado aquí cosas, pero la verdad, escuchar que constata, polemiza, indagas con él al leerlo. Eso lo hacemos, es fantástico. Tenemos filosofía, historia de las ideas, tenemos también literatura, sus estudios de literatura, pero no es literatura, como ha dicho Miguel, es que él imbrinca todo. Él hace como una pelotita, como una madeja, y tú dices, pero esto es soberbio. O sea, estás hablando de un literato y lo que menos importa es su literatura, es todo el pensamiento, el dominio, el rigor de la historia del pensamiento, brutal. Y quería agradecer a los editores, además, ese elemento de la nota número 1, la nota complementaria número 1, en la página 296, dice, requisito para inclusión en acta, que eso lo dijo Sacristán, o sea, puso un requisito para inclusión en acta, presentación y discusión de una nota de lectura o reseña de alguno de los títulos siguientes. Y entonces yo he mirado, de Adorno a Winch, Sacristán propuso a los alumnos 144 títulos. A elegir. 144 títulos. Y claro, muchos de ellos los reconozco, otros no, sinceramente no. Pero eso es lo que se puede encontrar. Es un libro de toma pan y moja para cualquiera que quiera profundizar intelectualmente. Cualquiera que tenga interés en la lógica, que tenga interés en la filosofía, que tenga interés incluso en economía. Él, cuando describe la polémica del método Streisand de Menger, de Karl Menger, cuando llega a Weber y nos recomienda, yo soy un apasionado de Weber, nos recomienda que lo leamos el verano. Dice, 2 libros recomiendo para este verano que puedan leer. Uno era de Weber y el otro era de Sombart. Entonces, bueno, después de Weber yo he cogido a Raymond Aron. Yo soy afrancesado y toda mi cultura es técnica profesional, es francesa, porque adoro Francia, adoro la cultura francesa. Entonces, pero aquí es casi desconocido Raymond Aron, y es un pensador enorme, de la escuela weberiana, pero enorme, con unos libros fabulosos. Entonces, todo eso podemos alimentarlo a partir de ese curso. Si gastamos un poco las coderas, un poquito de codos, que debo decir que como profesor, así como Miguel ha encontrado algunos alumnos, en fin, algo, yo lo diré en términos de profesor de bajo nivel. 0 pelotero. Y mirar para otro lado y disimular. Ahí estamos. Gracias. Fantástico. La modestia de Fernando le ha impedido decir una cosa, y es que cuando hizo el curso, no 81-82, sino el curso 80 y 81, Sacristán le calificó con matrícula de honor. No lo ha dicho él, pero lo digo yo. Falta un interviniente, que es José Sarrión. José Sarrión es profesor de la Universidad de Salamanca, es autor de la segunda tesis que se ha escrito sobre la obra de Sacristán. Aquí está entre nosotros el autor de la primera tesis sobre la obra de Manuel Sacristán, que es Miguel Manzaneda. El título de la segunda tesis, la de José Sarrión, es La noción de ciencia en la obra de Manuel Sacristán. Es autor de numerosos artículos sobre su obra, es coeditor de esos 3 volúmenes y yo creo que es un gran activista sacristaniano. Muy bien, muchísimas gracias. A ver.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba, por organizar este evento, que sé que además le has dedicado mucho tiempo y mucho cariño. Bueno, yo estoy nervioso, ¿eh? Tengo que empezar diciendo, a mí es difícil ponerme nervioso. Aquí hay gente que me conocéis, yo he pasado por un parlamento, he estado en fregados políticos, he pasado despidos ideológicos, no me caracterizo por tenerle miedo a mis superiores, por el contrario, pero a mí me impone la gente que sabe más que yo. Y yo, en Castilla, tengo una pequeña salvaguarda, y es que como no hay muchos especialistas en sacristán, Óscar puede atestiguar esto, pues los que lo trabajamos, yo creo que solemos salir indemnes, ¿no?, de cualquier actividad, aunque sea por falta de competencia, de competitividad, si queremos. Y claro, yo aquí estoy rodeado de personas que no solo saben más que yo, es que son personas que son mis referentes intelectuales. Porque además yo ahora reconstruiré un poco lo que es para mí la historia de la recuperación de Sacristán, pero yo estoy sentado en la mesa con personas a las que yo he escuchado, yo he leído, yo he seguido, desde 2005 fundamentalmente, diría yo, y compartir mesa con estas personas para mí es una responsabilidad muy, muy importante, y con muchos de los que estáis en el público, ¿no? Y yo comparto la excitación de Salva. A mí esto de echar una semana de Sacristán me parece una cosa absolutamente maravillosa. Me pasa como Fernando, yo tampoco tengo con quién hablar, ¿no? En Salamanca voy desesperado persiguiendo a mis camaradas del partido y tal, y ya están un poco hasta las narices, y esto de estar una semana entre especialistas y entre lectores de Sacristán es una absoluta maravilla, y en esta maravillosa ciudad, además, que a mí me fascina tanto, ¿no? Agradecer a Salva muchas cosas. Lo primero, su generosidad. Hace un par de años hicimos, Iñaki Vázquez, que está aquí, y yo, coordinamos un libro sobre Salvador, y el rasgo que más se repetía era el de la generosidad. Y yo lo quiero poner sobre la mesa. Y lo quiero poner sobre la mesa, en primer lugar, como coeditor de este libro. Porque realmente, que yo figure como coeditor de este libro es un acto de generosidad de Salvador. Y la primera muestra de esto es que yo, en mi tesis doctoral de Sacristán, que yo hice entre el año 2007 y el año 2014, fue unos 7 años y pico dedicado a esta tesis, yo ya pude trabajar estos materiales inéditos que hoy se presentan en formato de libro. Y yo los pude trabajar porque Salvador los había trabajado. Y que yo figure con Salvador es un acto de su generosidad, porque realmente quien ha descubierto, quien ha trabajado, quien ha editado, quien ha realizado este enorme aparato crítico, que es esta conjunción de notas de edición y notas complementarias, es él, y a mí Salvador me ha permitido acompañarle en el camino, me ha permitido estar a su lado, ir leyendo, ir viendo, pero yo soy un acompañante. Es decir, esta obra es un mérito de Salvador, y yo lo quiero decir públicamente, y además tenía interés en que este acto se grabara, porque yo quiero decir esto y que quede recogido. Lo digo allí donde puedo, porque es lo correcto. Dicho esto, sobre el libro, yo diría dos cosas. Una, como investigador, lo que es mi profesión, como profesor de filosofía. Además, yo dentro de la filosofía me dedico concretamente a filosofía contemporánea y actual, es decir, siglos XIX, XX, XXI, y dentro de eso, además, opero dentro de una coordenada que se llama Estudios de Hispanismo Filosófico, y nos dedicamos justamente a lo que se llama filosofía española, ¿no? Y entonces quiero decir una cosa como investigador y otra cosa como militante comunista. La primera, como investigador. Yo creo que se puede observar, se puede trazar ya una pequeña historización, si queremos, quizá tímida, ¿vale?, pero se puede trazar de la recuperación de Sacristán, ¿no? Y aquí hay varias personas fundamentales. Por supuesto, Miguel, que hizo la primera tesis, un trabajo de archivo extraordinario, las cartas de Lukács, el libro que acaba de editar ahora, donde aparecen y aparecen los documentos del archivo, etcétera. Por supuesto, los distintos libros, no me voy a parar en todos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, pero hay que decir que es que Salvador López Arnal saca el doble de textos de los que tenía Sacristán a su muerte. Es decir, si nosotros hacemos un cálculo un poco superficial, porque es difícil hacer este cálculo, ¿vale? Es difícil porque no siempre uno tiene claro a qué podemos llamar texto, si un esquema muchas veces lo podemos poner al nivel de una conferencia inédita o de un artículo, bueno, es difícil. Pero yo hice un cálculo, cuando hicimos el libro hace 2 años, Iñaki, yo hice un cálculo por encima, muy aproximativo, y más o menos aproximadamente lo que me salía es que hoy tenemos el doble de materiales de Sacristán que cuando Sacristán muere. Y de estos la inmensa mayoría los ha ido sacando Salvador.
Entonces esto hay que decirlo y lo digo como investigador y como especialista en el asunto. Y humildemente llevo trabajando sacristán desde 2007 con altibajos, con distintos momentos en mi vida y no tengo el nivel que hay aquí lógicamente, pero algo me he metido, ¿no? Y de esto algo puedo hablar. Entonces este es el primer elemento, porque yo creo que podemos comparar dos grandes momentos. Uno es 2005 y otro es 2025. En 2005 se celebra un aniversario muy importante, pero hay que decir que Manuel Sacristán en 2005, yo diría que para una parte muy importante de la izquierda española estaba en camino de desaparición. Al menos yo, que era un militante de las Juventudes Comunistas, yo soy del año 82, ¿vale? En el año 2005 tenía 20 y pico años, y yo apenas tenía un conocimiento de Sacristán, a pesar de que generacionalmente, yo no soy de Barcelona, soy de Salamanca, nací en el 82, y yo no tengo ni la más mínima relación personal, ni biológica, ni afectiva con el mundo de Sacristán, ¿vale? Mi cercanía es política, mi cercanía es como militante comunista y como estudiante de marxismo, punto. Pero en el año 2005 hay un cambio, y es importante manifestarlo, porque pasan varias cosas. La primera es que se hace un congreso muy importante en Barcelona, y aquí está la persona que lo coordinó, que es Iñaki Vázquez, con ayuda y asesoramiento de Salvador López Arnal, un congreso que es un año de trabajo y que es amparado institucionalmente por la Fundación de Investigaciones Marxistas, porque es una apuesta política que la Fundación de Investigaciones Marxistas, con su director Javier Navascués, plantea de que hay que recuperar a Manuel Sacristán. Y eso es una decisión colectiva que tiene unas personas que la sustanciasteis en su momento. Eso tiene mucha importancia porque yo a ese congreso no pude venir, pero la publicación de esas actas y de esos vídeos es lo que a mí me hace interesarme por Sacristán. Y es lo que me hace aproximarme como activista que yo era de la FIM, ya en ese momento que estaba terminando mis estudios y comenzando los estudios de doctorado. Ese mismo año, además, se publica Integral Sacristán, una colección de documentales que va a ser importantísima porque muchas personas que no somos de Barcelona vamos a acceder al cajón de mente, digamos, al cajón mental de Sacristán, y vamos a poder conocerlo a través de sus discípulos y a través de las personas más cercanas, de sus principales investigadores, de sus estudiosos, etc. Y esto es algo que para los que no tenemos un entroncamiento, digamos, personal o familiar, etcétera, con el mundo del marxismo de Barcelona, va a ser muy importante porque nos abre una perspectiva a muchas personas desde fuera que empezamos a interesarnos por el trabajo de Sacristán, ¿no? Yo creo que eso marca un antes y un después, esos dos eventos de 2005, unidos, por supuesto, una gran cantidad de publicaciones magníficas de muchas personas, pero yo diría que eso es un antes y un después, 2005. Y en 2025, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, yo creo que modestamente ya podemos decir que el centenario Sacristán ha sido un éxito. Un éxito modesto, si queremos, un éxito a la altura de la izquierda que tenemos, es decir, que tampoco es que hayamos conseguido que abran los telediarios y tal con esto, pero es cierto que ha salido un poco en televisión, ha salido un poco en medios, y sobre todo, tengo que echar la cuenta cuando lleguemos a diciembre, pero yo creo que vamos a rebasar las 80 o 90 actividades al cabo del año. Cuando empezamos a hablar del centenario Sacristán, una cosa que teníamos clara es que el tiempo de los grandes congresos centralizados ha terminado. Nosotros queríamos que fuera un centenario descentralizado. La idea ya no era reunir a una gran cantidad de especialistas para dar un golpe sobre la mesa, que es lo que se estilaba antes, sino que la idea era más bien hacer una campaña descentralizada para que a lo largo de la geografía se pudieran hacer eventos. Bueno, lo cierto es que a día de hoy ha habido actos en Sevilla, en Huelva, en Málaga se está preparando, en Granada ha habido varios, en Cataluña lleváis 30 o 40, en Madrid ha habido en torno a 6 o 7, en Extremadura 5 o 6, en Asturias 4, bueno, si vamos sumando, en Valladolid, en Salamanca, etcétera, es decir, unos 80 90 actos que yo creo que llegaremos probablemente a rozar casi el centenar cuando llegue el fin de este año, más los que se están pasando a 2026, porque tanto en Cataluña como por ejemplo en Valencia y otros espacios ya tenemos constancia de que por falta de calendario se están pasando actos a 2026. Yo creo que esto es importante, porque significa que en el plano intelectual se ha rehabilitado a un personaje, o hemos evitado que desaparezca. Y hoy podemos anunciar que en este simposio que empieza mañana, hay una nueva generación de investigadores, muchos que no llegan a 30 años, que vienen a estudiar Sacristán y que vienen con trabajos novedosos, interesantes, personas de 20 y pico años.
Es decir, lo cual yo creo que significa que hay una continuidad. Entonces, esto lo quería poner sobre la mesa porque me parece importante. Y dicho esto, ¿qué aporta esta pentalogía de libros y este libro en concreto? Bueno, pues yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Creo que es una muy buena aportación que se puede leer además a distintos niveles. Puede ser una buena aportación para una persona que no tenga mucho conocimiento de Sacristán. En este sentido yo creo que las clases son muy interesantes. Yo creo que el Sacristán oral además es un poquito más amable que el escrito, porque creo que se capta esa función docente, esa función, no quiero usar la palabra pedagogo, ¿no? Pero esa función didáctica, digamos, creo que se le nota. Le pasa también en las entrevistas o en los artículos del País. Creo que para un público que se esté acercando es más amable quizá que otros textos que pueden ser un poquito más duros. Creo que el aparato crítico que ha hecho hincapié Fernando, creo que es muy importante. Mi amigo Alberto Santamaría, que además de filósofo es poeta, dice que esta pentalogía es como un elige tu propia aventura. No sé, los que tengáis mi edad habréis leído libros de estos, ¿no? Cuando erais pequeños. Y esto es un poco así, tú puedes coger y decir dialéctica, y entonces te vas haciendo tu propia composición del libro, y es muy interesante, ¿no? Porque es un libro, lo puedes leer a varios niveles, pero además es un libro útil para investigadores también, para especialistas. Es un libro en el que se da cuenta de un conjunto de materiales que para quien quiera hacer una investigación académica seria, de carácter formal, también es enormemente útil porque además es bastante extensivo, ¿no? Y además, un aspecto de las clases que a mí me parece fascinante, y lo han comentado tanto Miguel como Fernando, yo creo que el elemento central de la pentalogía es esta edición de esas clases, de esas grabaciones, que tiene algunos aspectos fantásticos. Yo quiero recordar a uno, para mí, de los continuadores más fecundos y más apasionantes de Sacristán es Fernández Buey, desde mi punto de vista. Paco Fernández Buey yo creo que hace maravillas, y uno de sus libros que se queda truncado, que se queda muñón, como diría Sacristán de Marx, es Para la tercera cultura, ¿no? Libro que tenemos gracias a Salva también. Para la tercera cultura es un planteamiento, a mí me parece que extraordinario, un intento de diálogo entre las humanidades y las ciencias que a mí me parecía muy sacristaniano. Yo cuando leía ese libro me parecía ver la sombra del maestro por todos lados, ¿no? Bueno, cuando uno lee estas clases, y de verdad que hay momentos en los que tú te sientes dentro de las clases, tú te sientes Fernando, ¿no? Te sientes parte del alumnado, porque además efectivamente ves a Fernando casi enfadado, interviniendo. Es muy divertido, ¿no? A veces, porque se interrumpen, se chocan, está muy bien, ¿no? Y yo creo que ahí se observa muy bien ese diálogo entre ciencias y humanidades que es muy característico de Sacristán. Es decir, pongo un ejemplo. Hay una parte de las clases que como introducción a una filosofía de la ciencia del siglo XX, creo que funciona. Creo que funciona. Para una introducción, digamos, para gente que esté empezando, que empieza, te explica pues desde lo que es la teoría de la demarcación, los primeros debates del Círculo de Viena, la paradoja de Russell, los debates del verificacionismo, más tarde el falsacionismo, luego de Kuhn. Es decir, creo que funciona como una introducción a la filosofía de la ciencia. Pero además, Sacristán tiene un prodigio que Miguel mencionaba, y es un prodigio, porque puede estar hablando acerca de la capacidad epistémica de la ciencia y al mismo tiempo introduce un fenómeno de análisis crítico cultural literario en torno a Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y lo hace perfectamente bien, porque precisamente interpreta que esa fracción de pensadores, de poetas, al que pertenece también Percy Shelley, su marido, y los padres de Mary Shelley, entre la cual está Mary Wollstonecraft, está una edil del feminismo, es decir, son, como diría Sacristán, y lo dicen las clases, la extrema izquierda de la época, que usa esta expresión además. Y efectivamente, ¿cómo es posible que en pleno auge del optimismo científico emerja una literatura asustada ante la ciencia? Y efectivamente, ¿por qué? Porque estamos ante las primeras manifestaciones del capitalismo industrial. Y eso lo captan los poetas muy bien. Y efectivamente, la familia Shelley, que es muy política, lo capta. Y Sacristán observa esto sin hacer concesiones, porque luego es un autor que no hace concesiones. Cuando uno lee Sacristán, yo reconozco, y lo digo ahora, yo reconozco que cuando empecé a leer Sacristán, ahí me costó, porque psicológicamente es mejor creerse los manuales estos del Diamant que nos daban en las juventudes que leer un autor que es crítico. Porque claro, un autor que es crítico y un autor que no es de consigna fácil es un autor incómodo intelectualmente. Pero claro, es que la realidad es incómoda.
Y por lo tanto, para entender realidad, hay que meterse en esto. No hay otro camino. Y Sacristán, cuando habla de Engels, es crítico con Engels, cuando habla con Marx, es crítico con Marx, cuando habla de Lenin, es crítico con Lenin, cuando habla de Althusser, es crítico con Althusser, incluso con Gramsci, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto aparece en sus clases. Pero es que además, cuando está narrando todo esto y está pegando ese salto prodigioso, ¿no?, que mencionaba Miguel, esa capacidad de irse pero que no se va, que luego vuelve, retorna y aparece, y de repente trufa con su gran pasión, que es la política. Y entonces empiezan a aparecer reflexiones sobre las nucleares, que en ese momento es un debate central, y empiezan a aparecer anécdotas como sus visitas al calabozo, ¿no? El cumpleaños que has comentado es muy indicativo, ¿no? Las visitas al calabozo, donde hay un verso de Shelley que encuentra grabado en las paredes de ese calabozo, y eso aparece también en estas clases. Entonces, yo creo que esta pentalogía condensa muy bien esto, y condensa muy bien y muestra muy bien una personalidad que yo no pude conocer. Yo a Sacristán no le he conocido personalmente, es imposible biológicamente, solo le he leído, yo solo le puedo conocer por los textos y por vuestros testimonios, ¿no? Es lo único que puedo conocer. Pero creo que de lo que lo conozco, el libro expresa muy bien. Y sobre todo las clases, que hemos necesitado 3 volúmenes para llegar a las clases, pero ha merecido la pena, porque los 2 primeros volúmenes son muy propedéuticos, van preparando muy bien el camino, y ahora ya a partir de aquí entramos en el meollo gordo, que es efectivamente las clases contextualizadas. Y segunda cuestión, como militante comunista. Para mí esto es fundamental. Una de las claves de Sacristán, en mi opinión, es que capta la crisis de la izquierda con mucha rapidez. Y yo empiezo a apreciar a Sacristán en la medida en que yo mismo empecé a captar que efectivamente esa crisis no había sido superada. Y esa crisis a día de hoy no ha sido superada, a 2025. Claro, Sacristán, como ya se ha dicho aquí, no solo es un teórico, es que es un dirigente, efectivamente. Miguel lo ha expresado, Salvador lo ha expresado. Es un dirigente, es un miembro del Comité Central y un miembro del Ejecutivo. Es decir, no, lo decía Montserrat Galcerán en uno de los eventos de este centenario, un evento que estuvo con Óscar en Madrid. Decía, claro, teníamos buenos teóricos y teníamos buenos dirigentes, pero tener una persona que fuera a la vez un buen dirigente y un buen teórico, raro. Era muy, muy extraño. Y yo creo que efectivamente esto se produce en Sacristán. Hay un viejo tópico de la generación del 98, yo creo que un poco excesivo, pero que solía decir que uno de los rasgos distintivos de la filosofía española era el intento de armonización de razón y vida. Esto, por lo menos en Ortega, se ve muy bien. A mí me parece muy interesante una afirmación de Fernández Boy en una de sus últimas conferencias, que fue justamente en la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde define a Sacristán de la manera siguiente. Habla de la transición en Sacristán entre los 60 y los 70. Recordamos que este libro justamente está enmarcado ya en los 80. Bien, dice Fernández Boy así: Sacristán fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Eso también es raro entre los marxistas y comunistas de la época. Los ha habido muy cientificistas y los ha habido muy moralistas, pero que hayan complementado también como él el interés por la ciencia y el conocimiento científico y la pasión ético-política, pocos. Y así, cuando en el marxismo que él conoció en los años 60 faltaba ciencia y sobraba pasión, verbalismo, palabrería o retórica, Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la lógica, la argumentación racional, la epistemología y la metodología. Y en cambio, cuando en el marxismo que conoció en los 70 y después de los 70 sobraba cientificismo y faltaba pasión, y ahora estoy pensando en los Althusser, los Coletti y en sus discípulos, entonces Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Y por eso desde los años 70 a Sacristán le gustaba más llamarse a sí mismo comunista que marxista. A mí esta afirmación de Paco me parece muy potente, muy, muy interesante y creo que daría para mucho. Y yo creo que en ese llamamiento a volver a empezar, en ese momento a reconstruir, en ese momento, en esa concepción de la crisis en las que tenemos que volver a iniciar, en ese mientras tanto, ¿no?,
en esa llamada, mientras tanto leemos, mientras tanto mantener racionalmente sosegada la carta de la izquierda, como decía el editorial del número 1 de Mientras tanto, de recuperar la alianza ochocentista entre ciencia y movimiento obrero. En ese mientras tanto hay dos rasgos de Sacristán que creo que como militantes tenemos que tener muy claros. El sentido de la realidad, no engañarnos, y el compromiso ético-político, ¿no? Muchos recordáis, pero no puedo evitar traerlo aquí, la última carta de Sacristán a Félix Nogales, que es una auténtica maravilla, ¿no? Cuando dice, si tú eres, le dice Sacristán a Nogales, ¿no? Preso del Grapo, arrepentido de la lucha armada, le dice, si tú eres un extraño producto de los 70, otros lo somos de los 40, y te puedo asegurar que no fuimos mucho más realistas. Pero sin que con eso quiera justificar la falta de sentido de la realidad, creo que de las dos cosas tristes con las que empiezas tu carta, la falta de realismo de los unos y el enlodado de los otros, es más triste la segunda que la primera. Y tiene menos arreglo, porque se puede conseguir comprensión de la realidad sin necesidad de demasiados esfuerzos ni cambiar de pensamiento. Pero me parece difícil que el que aprende a disfrutar revolcándose en el lodo tenga un renacer posible. Una cosa es la realidad y otra la mierda, que es solo una parte de la realidad compuesta precisamente por los que aceptan la realidad moralmente, no solo intelectualmente. A mi juicio, este análisis aplicado a la izquierda actual tiene una enorme actualidad. Y creo que ese llamamiento a lo ético-político que narraba Fernández Boy en el fragmento que he leído y en este último fragmento de esta carta es muy clara. Y creo que, en suma, la tarea sigue siendo la que marcó Sacristán en el número 1 de Mientras tanto, y que dice así, la tarea que habría que proponerse para que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo. En esto seguimos estando. Muchísimas gracias. Solamente José Sarrión ha hecho referencia a Integral Sacristán. Integral Sacristán, para las personas que a lo mejor no están muy informadas, es un conjunto de 8 documentales sobre la obra y la vida de Manuel Sacristán, concretamente 7 sobre él y 1 sobre su compañera, su primera esposa, Giulia Adinolfi. Quiero aquí recordar el nombre del director de estos documentales, que es Javier Juncosa, y el nombre también de un co-guionista, que es Joan Benach. Ya está. Ahora ustedes tienen la palabra para preguntar e intervenir lo que ustedes crean. Sí. Bueno, agradecer a Salvador López Arclar toda la edición de Sacristán, que es un que tenía que hacer, era muy necesario, y se ha hecho gracias a él. Entonces yo fui el alumno de Sacristán durante un curso en económicas, y la sensación, yo venía de letras, la sensación que tuve es que Sacristán no le gustaban las clases magistrales. Era una persona humilde y él hacía la clase, primero decía de qué iría la lección, que la gente se la preparara y que hiciera preguntas. Y claro, la clase así funcionaba, depende de la gente, de la motivación de la gente. Y a veces se enfadaba porque la gente iba allí y no se había leído y se enfadaba, tenía un genio. Y también recuerdo que una vez pasó eso, que la gente no se había leído de qué iba la cosa, y yo no sé, tuve como un impulso de hablar, no sé, porque estaba él muy enfadado y tal, y comencé a hablar del tema, pero no sabía del tema, y él inmediatamente se dio cuenta de eso. Fue un impulso que no pude, y entonces, antes de que yo me quedara parado y tal, reprendió lo que yo estaba diciendo y continuó para no hacerme quedar mal. Luego, pienso que Sacristán era muy humilde también. Una vez hablando de Popper, que practicaba Popper y tal, Purpur y tal, él dijo, bueno, Popper es un gran pensador de la ciencia, yo no lo puedo comparar con Popper y tal,
tenía esas salidas, ¿no? Era una persona que no le gustaba lucirse, eso se veía claramente. Y luego, para entender a Sacristán había de uno alternar las conferencias que daba conferencias con sus clases. Entonces tú acabas de comprender, porque lo que quería era enseñar a pensar, yo creo, a razonar, y a través de la filosofía de la ciencia se podía hacer eso también, tal como él lo planteaba. Mario Bunge, que se ha nombrado aquí, dijo de él, recuerdo haber leído, que si Sacristán no hubiera tenido los problemas que tuvo de política y todo eso, se hubiera dedicado a la ciencia y tal, hubiera sido uno de los grandes filósofos de la ciencia de su tiempo. Entonces, yo pienso que Sacristán también ya terminó, se le veía también como una persona y se le podía ver marginada, por así decirlo. Tenía sus discípulos y tal, por así decir, sus discípulos, pero sí que organizaba, se veía claramente que no era un pensador puro y tal, sino que organizaba, porque toda la marcha que se hizo sobre Ascó, sus principales discípulos y tal participaron en la organización esta de la marcha ciclista, y él pensaba que eso lo decía, que el movimiento obrero comunista y tal había fracasado totalmente. El librito, comentaba el librito de Lucas, y decía que bueno, que el movimiento, a partir de la invasión de la destrucción en Hungría de los consejos obreros y tal, el movimiento obrero tenía que comenzar de cero porque había fracasado totalmente. Y entonces pienso que Sacristán también pensaba que el movimiento obrero, hasta entonces la revolución había sido una posibilidad, pero a partir de lo que se sabía de ecología y todo eso, de los libros que se habían dado, los estudios de ecología que habían irrumpido y tal, ya no era una posibilidad, era una necesidad. Y que el movimiento obrero era, hasta entonces la cosa había cambiado en un aspecto que era que mucha gente, que el campo de la revolución se ensanchaba, porque mucha gente que no entendía la cuestión de la revolución, del comunismo y tal, sí que veía que el capitalismo, por la ciencia que estaba diciendo, nos llevaba a la destrucción. Y toda esta gente se podía pasar a la revolución, ¿no? Por así decirlo, por hablar de revolución así cultural. Entonces, bueno, la idea de Sacristán, bueno, no quiero decir nada más porque sé que un día alguien que fumaba en clase, Sacristán le dijo que fumara y tal, pero Sacristán tenía gente que no lo quería, porque dentro también he visto una discusión con otra gente en alguna conferencia y tal, dentro de la izquierda había gente que no, digo, que parecía un marginal. Y entonces él no le prohibió fumar ni nada, él le discutió, el otro era agresivo, una discusión, pero no fue nada violento ni nada, era una persona que hablaba y a veces sacaba el mal humor. Y sí, para terminar, tenía una vena anarquista muy fuerte, yo pienso. Por ejemplo, con Wolfgang Haring, que vino aquí a hacer unas conferencias, él hablaba de la sociedad futura comunista y tal, que serían pequeñas organizaciones agrarias, como decían Schumacher y otra gente, y Haring decía, bueno, que haría falta un Estado general que controlara esa lista. Muy brevemente, así por encima, que como biólogo me interesa mucho, porque además desconocía totalmente, yo conocí bien, bueno, bastante bien a Sacristán, por mi edad y por la cuestión, digamos, política y tal. Sí, porque has mencionado que él trató de la sociobiología de Wilson, y eso me interesa muchísimo. Yo también soy de cultura francesa, es decir, yo he trabajado toda mi vida con mis colegas del Museo de Historia Natural de París, y precisamente en los años 80, que es el periodo que tú has mencionado, había un debate increíble en Francia sobre la sociobiología,
concretamente el Figaro, salí en el suplemento del domingo del Figaro, cada domingo, día tras día, insistía en la sociobiología de Wilson, y a raíz de eso, amigos míos, un filósofo y un biólogo como yo, el filósofo es... bueno, ya me acordaré. Y el biólogo, con él he publicado un libro, que era Jean-Pierre Gasque, publicaron un libro en la Presse Université de France, que se titulaba, traducido en castellano, Miseria de la sociobiología, que fue muy importante en aquel momento. Recuerdo una presentación que se hizo en el Collège de France, que vino una redactora del Figaro a defender su punto de vista de manera bastante agresiva, y se montó un cilio de miel. Entonces, bueno, no sé, si pudieras decirme algo más sobre esta cuestión, sobre cómo juzgaba Sacristán la sociobiología, y si por casualidad alguno de vosotros sabe de algún texto sobre la cuestión. El debate se ha calmado un tanto. Es cierto que Wilson, es decir, yo estoy en contra de la sociobiología, pero también yo reconozco que Wilson fue un gran biólogo y que fue objeto de unos ataques totalmente sectarios por parte de Gould y compañía, que esto hay que analizarlo algún día en profundidad. Entonces, no sé, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, yo, o sea, cuando Sacristán tenía una posición que yo diría ahora, yo os he dicho que yo de joven estaba en la extrema izquierda, ahora no tengo nada que ver, ni con la izquierda siquiera, soy un libre pensador que solo busca la verdad, la que se pueda encontrar. Ya está. Por tanto, yo no tengo ninguna desviación ideológica, al menos que yo pueda reconocer. Entonces, Sacristán ahí, él nos presentó la sociobiología de Wilson casi como fascismo, como una recuperación del fascismo. Creo que dice algo de esto por aquí en el curso. Bueno, en ese momento yo me leí el libro, lo tengo subrayado, lo hago leer de vez en cuando encuentro a alguien que de eso sugiero, no lo lee nadie quiere leer nada. Nadie quiere leer nada, no, o sea, cuando dices un libro ya se pone así, pues bueno, pues nada, pues no hay libros. Entonces, yo creo que él tenía una posición, primero, surgió la polémica de la sociobiología, y para él eso era fascismo. Eso era la vuelta. Yo creo que eso era exagerado, y creo que pasado el tiempo la sociobiología ha encontrado su sitio, y que la etología ha abierto mucho campo, y que si nosotros observáramos más a los gorilas y a los chimpancés, aprenderíamos cosas elementales pero muy claras. O sea, cuando yo he visto una familia de gorilas en vídeo, en un zoo de Japón, cómo peleaba el adolescente con el padre, yo he visto los mismos gestos que teníamos mi padre y yo, jugando por el suelo, la manera de cubrirte, la manera de zafarte, la manera... Entonces, hay que ver que hay cosas que nos vinculan a ese mundo. Claro, Wilson venía del estudio de las hormigas, sobre todo, si no recuerdo mal, y entonces él veía ahí una sociedad, ese tipo de sociedad, tal como él la explicaba. Yo creo que Wilson describía más bien, pero la interpretación ideológica de Sacristán derivaba hacia lo otro. Yo creo que hoy en día sería más ponderado. Sería más. No es la exageración de los próximos 10.000 años de Berry, que Musk, como le dejemos, acabará diciendo eso, ¿no? Poner la basura como escudo frente al sol cuando crece la radiación, bueno, en fin. Pero todo eso fue Sacristán, o sea, Sacristán estaba en la punta de lanza del conocimiento. Y yo estoy de acuerdo con que si Sacristán, que también os lo digo, o sea, los últimos años yo tuve relación con él. Cuando yo vuelvo de mi beca en Bruselas, en la Comisión Europea, le traigo un montón de documentación que él me dijo, la guardaré en casa debidamente. Fui a su casa, la guardaré, estará archivada, tranquilo. Y yo pensaba, pero si a mí no, sobre nucleares, sobre aviación, sobre grandes temas. Entonces, yo creo que ahí... igual que en lo nuclear ya veis, los verdes ahora, lo nuclear es limpio, lo nuclear es limpio. Pues la sociobiología yo creo que
desideologizada, pasada al terreno puramente que tú conocerás muchísimo mejor que yo, que es la biología, pues es factual. O sea, vamos a observar, vamos a comprender, vamos a hacer ciencia. Y yo creo que en el momento aquel en que surge el libro de Wilson, pues claro, dominó la ideología, porque era un choque muy, muy fuerte. Bueno, es que el libro tenía un trasfondo ideológico tremendo. Y a ver, vamos a ver, es evidente que nosotros somos fruto de la evolución que nos llega a nosotros. El problema de la sociobiología es que lo vincula todo a esa evolución y niega el factor cultural. Es que yo te diría... Sí, aquest és el punt, És a dir, jo crec que este és... No se ha moderado, porque todo lo que es la psicología evolutiva que se llama es un puro escándalo y es hija directa de la sociobiología. Yo te diría que si haces proporciones entre lo cultural, para mí, reducido asintóticamente a muy abajo, Quiero decir que cada vez veo más determinismo animal, sinceramente. Cada vez lo veo yo con mi vida, O sea, no, yo no hago estudios de eso, es mi vida. Y lo veo más determinismo, y la sobrecapa esa cultural es eso es una capa que se dan muchos movimientos para tener ilusión en el futuro. No quieren ver la realidad de frente. Y eso Sacristán lo tenía. Hay que mirar de frente. Yo tomo la lección, hay que mirar de frente, yo miro de frente, no veo lo mismo que él. No veo, desde luego, ni comunismo. Mientras tanto, como no vayáis con cuidado, mientras tanto es lo que necesitaba también el capitalismo, segmentar la sociedad entre feminismo, pacifismo, no sé qué, no sé cuántos, para que no pudiera unificarse frente al poder. Así que, mucho cuidado, que todo tiene haz y en vez. Son cuestiones que no... Sí, no, perdón. No, lo tuyo de la sociobiología era lo otro. Alfons, permítame un segon només. En todo caso, Adrià, en el libro 2, en el capítulo 3.9, ahí están recogidos todos los materiales que han llegado sobre sociobiología de Manuel Sacristán. Y desde mi punto de vista, la crítica de Sacristán se asemeja mucho a lo que tú acabas de comentar, el punto de la lectura. Alfons, con vulguis. Muchas gracias. Yo ya he leído este volumen, me ha gustado bastante. Yo soy alumno de Sacristán de la época antigua. Le he sacado en alguno de mis libros, lo he nombrado como uno de mis 5 maestros de toda mi vida. Otro de los grandes maestros ha sido Mario Bunge. Y entonces discutí bastante con ambos, tanto con Manolo como con Mario. Nunca medité en ninguna organización con Sacristán, pero fue él quien me invitó a participar en Mientras Tanto, y sabiendo de la Mocio Review, que fue punto de referencia durante un tiempo, me incorporé a Mientras Tanto y tuve bastantes años en la revista Mientras Tanto. Y por haber sido alumno suyo también con motivo de honor en la calificación final, pues había una considerable confianza, hasta el punto que ciertas intimidades con respecto a camaradas comunistas me las comentaba un poco en plan muy confidencial, y por lo tanto no las he repetido en ningún sitio. Me he guardado para mí algunas opiniones de Sacristán que me parece que no es conveniente expresarlas. Con respecto al tema que me ha levantado, porque generalmente no me gusta hablar en ese tipo de encuentros, aunque me gusta mucho participar y asistir a ellos, la cuestión de la sociobiología o el libro de Berry. Yo he defendido los dos, tanto el libro de Berry como el de la sociobiología, desde hace muchos años. Y estaba muy de acuerdo con lo que señalaba ahí el camarada sobre la cuestión de la etología. Yo creo que es fundamental. Y he soltado muchas veces bronca a camaradas que sacando conceptos que dice esto está en contra de las enseñanzas que podemos extraer del comportamiento de los bonobos y los chimpancés. Y eso es importantísimo entenderlo, y si no, pues no se puede hacer. Igual que en cuestiones de psicología hay que estudiar neurociencias de verdad, las serias, no las atochadas que desarrollan cierta gente. Con respecto a la sociobiología, curiosamente, Mario Bunge tenía una posición parecida a la del antiguo Sacristán, era bastante
era de las pocas cosas que hemos estado con Mario Bunge, que soy un seguidor muy fiel, que además con contacto directo extremo en todos los ámbitos, cuando venía a Barcelona solía venir a casa a comer, etc. En mi casa se conocieron, por ejemplo, Fontana y Bunge, los dos estaban muy contentos del encuentro. Fontana para Bunge era una gran, extraordinaria, que era un maestro de una historia extraordinaria. Total, mi posición era mucho más cercana a la posición de sociobiología. Tal vez porque desde pequeñito estudié y me dediqué mucho a tocar los bichos y a jugar con ellos y a demostrar a los campesinos que sus afirmaciones eran falsas, demostrando pues, que ciertos comportamientos y demás, desde las lagartijas de Mallorca hasta en fin, montones de cosas. Evidentemente, con la sociobiología hay que leerla, como todo, con espíritu crítico y sabiendo distinguir planos. En este aspecto, insisto, yo continúo defendiendo la sociobiología como punto de referencia importante e interesante a tener muy en cuenta, sabiendo, como siempre ocurre, limitaciones, y que esto no quiere decir que la cultura no sea importante. Yo creo que también la cultura y los valores son importantes, pero hay que dosificarlos y no creerse de lo que la gente cuenta, sino hay que buscar formas de comprobar. El racioempirismo es lo que debería mandar a la hora de verificar estas cosas. Y hoy en día pues, se pueden hacer muchas comprobaciones y me gusta y me leo casi todo lo que hay en neurociencias de última línea para poder tener y poder señalar determinadas limitaciones de cualquier planteamiento. Creo que la izquierda ha tenido demasiados errores a la hora de seguir modas del momento sin tener en cuenta en qué medida aquello era buena fuente o no. Bueno, es la persona que ha hablado en primer lugar, cuyo nombre no sé, el ex alumno de Manuel Sacristán, ha hecho referencia a un librito de Lukács. Está muy bien, simplemente que creo que se estaba refiriendo a las conversaciones de 1966 con Abendroth, con Kofler y con Holz, ¿no? Que este libro se tradujo en 1971 en una alianza editorial, por lo que he podido comprobar, mal traducido, pero es un libro que fue muy importante para Sacristán. Creo que la penúltima conferencia que dio, que se titula Sobre Lukács, es una conferencia centrada en su comentario a una parte de estas conversaciones. La conferencia se incluyó en un libro que se llama 6 conferencias, que desde mi punto de vista es un buen libro para introducirse en la obra de Manuel Sacristán. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta más bien para conocer su punto de vista respecto a una década particular de Sacristán y de trabajo científico, intelectual. Como ustedes saben, la década de los 70s, desde mi punto de vista, creo yo que marca en Sacristán su programa completo. Como decía José, la parte de la verdad con lo ético y lo político, ¿no? Y si uno reconstruye la idea de verdad, pues le viene de la nociología y de la introducción a la lógica, ¿no? Puede hacer ahí uno implicaciones. Pero particularmente esa parte final de la década de los 70s es cuando publica, entre otras cosas más, el trabajo de Karl Marx como sociólogo de la ciencia y se separa completamente del Partido Comunista Español. Entonces, y luego vienen los cursos de 81 y 82 de los que han hablado. Mi pregunta concreta es, ¿cómo consideran que era el comportamiento de Sacristán ya en ese periodo particular, después de tener este programa completo, después de la salida del partido y después de creo yo que era un hartazgo de Sacristán, porque como decían, la izquierda no tenía ya cuadros científicos, políticos claros, ¿no? Entonces es una pregunta más bien de opinión de cómo creían que Sacristán era en esa época y cómo se comportaba en sus cursos, sobre todo para transmitir la idea de hartazgo y de que
de que faltaba, de que faltaba algo en esa izquierda en este periodo. Muchas gracias. No, José, si quieres subir. ¿Yo? Sí, sí. Creo que soy el menos cualificado. Bueno, Puedo dar mi opinión. Tendría que pensar mucho más la pregunta que acabas de hacer, Gabriel, lo que se me ocurre ahora, ¿eh? Es decir, y entonces no estoy seguro de decir ninguna cosa interesante. En las clases, si me hablas de las clases de metodología en las que yo asistí, yo fui alumno, no matriculado, nunca me matriculé, pero fui intermitentemente. Yo entonces era delegado sindical y debo reconocer que aprovechaba mis horas sindicales, algunas de estas horas, para asistir a sus clases. No todas, ¿eh? Hacía trabajo sindical, pero también a veces hacía estas cosas. Yo no recuerdo en clases comentarios en torno a temas de militancia en clase. Yo no recuerdo no recuerdo. Pero, es decir, sí que podría ser que en algún momento, creo que en las clases del 81-82, hablase de temas nucleares y dijera medio en broma, medio en serio, que él era miembro del CAN, ¿eh? Y entonces, a raíz de esto, creo que hubo un debate interesante entre Fernando y él. Pero en las clases hace referencias a su no militancia en el sub-PC, o si él pensaba que el PC... Yo no, esto no, creo que no. Creo que todas sus aportaciones en ese sentido estaban fuera de la academia, pues en sus intervenciones en las reuniones de mientras tanto, en sus escritos, en sus papeles, en las conferencias que dio, que fueron muchas en los últimos años, y no te podría decir más. En todo caso, perdón un segundo, ahora Fernando En todo caso, Sacristán fue dirigente del PC, sub-PC, desde el año 1956 hasta el año 1969. Sí, espero, si me equivoco en las fechas, hay compañeros que me pueden corregir. Desde el 56 hasta el 65 no fue miembro del comité ejecutivo, pero si uno lee los papeles que acaba de publicar Miguel Manzanera, la filosofía de la práctica 2, documentos del partido, se da cuenta de lo muchísimo que trabajó políticamente Sacristán. Realmente es impresionante desde mi punto de vista. Seguramente otros militantes también hicieron tareas parecidas, la dirección, por supuesto, lo que se quiera añadir. Pero a mí me impresiona, ¿eh? Y las condiciones de dureza, de clandestinidad, bueno, bien. Desde el año 65 hasta el año 69, pues su implicación es, si cabe, aún mayor, ¿eh? Y tengamos en cuenta que esa implicación de 4 o 5 años, hasta el punto de que en el año 66 él casi pide la baja porque no puede más, pero no puede más porque es que hace 30 cosas al mismo tiempo, y uno dice, bueno, pero ¿esto cómo, no? Bien, entonces él se aleja en el 69 ya no forma parte del comité ejecutivo, pero él sigue siendo militante, pero militante activo, ¿eh? Es decir, no es que él diga, no, estoy en una reunión, voy a una reunión de cuando en cuando, no, él escribe, está al día, escribe textos críticos muy importantes, etcétera, etcétera. Digamos, la marcha del partido podría ser finales del 78, principios del 79, creo que en la conversación que tuvo con Harich en el mayo del 79 fue el primer momento en el que él dijo que se había dado de baja del partido, si no recuerdo mal, pero puedo equivocarme. Pero luego, la última entrevista que se la hizo Mundo Obrero. Y las cartas que él escribió desde México cuando estuve en el 82-83, yo creo que no hay ataques al partido, no los hay, ¿no? Es decir, no los hay. Y creo que en esa conferencia, perdón, en esa entrevista del 84, que se publicó en el año 85, en el mes de febrero, él no es que esté de acuerdo con la política que haya seguido el PC durante la transición, ¿no? Pero si no recuerdo mal, dice que uno de los elementos de crisis del partido es el mal uso de la autocrítica, el mal uso es decir, el llevar la crítica hasta el extremo de criticarse en exceso. No sé cómo decirlo, estoy explicando mal la idea, pero creo que eso es la idea que intenta transmitir. Echar al niño con el agua sucia. Sí, bueno, Miguel lo hace mejor que yo, ¿no? Echa al niño con el agua sucia, ¿no? No hagamos eso, ¿no? Fernando quería... Es igual. No, es que yo tengo que matizar una cosa importante. Vamos a ver, yo milité con Sacristán en una célula del PSUC. Eso duró hasta el año 74, ¿vale? Y hasta el año 74, o sea, el abandono del partido debió ser algo más tarde, pero
como mínimo hasta el 74, era miembro del Comité Central del PSUC. Sí, sí. Sí, no del PC. O sea, lo que has dicho hasta el 69 vale para el PC, pero no para el PSUC. Y aprovecho para contar una anécdota que quizá vale la pena que se conozca. Cuando se decidió, cuando perdón, el Comité Central o el Comité Ejecutivo del PC, digamos, obligó, o bueno, en fin, aconsejó vivamente al Comité Central del PSUC de que se produjera la fusión con Bandera Roja, que era un partido comunista supuestamente de inspiración maoísta, pero bueno, eso se produjo, pues, no recuerdo si fue, creo que fue el 74 o 75, por esas fechas. Entonces él era todavía miembro del Comité Central del PSUC. Pues bien, la reunión del Comité Central del PSUC, en donde se debía discutir esa fusión, que fue una fusión, fue clandestina, evidentemente, todavía faltaba tiempo para la legalización, y a los miembros del Comité Central se les citó en diversos sitios para acudir al lugar de la reunión. Yo no tengo ni idea de dónde fue, y lo que nos contó Sacristán en una reunión de nuestra célula, indignado, fue que a él le habían dado una cita falsa. Sí. Es decir, que por instrucciones, supongo, del gran timonel, o sea, Santiago Carrillo, a los que se sabía que eran críticos respecto a esa fusión, no se les llevó a la reunión. Se les convocó en lugares falsos, no se les fue a recoger. Creo que fueron 2 personas y una de ellas fue Sacristán. Eso era una barbaridad, porque en aquella época tú te plantabas en una esquina donde fuera o en un bar esperando que te fueran a recoger. Eso tenía que ser, esas citas tenían que ser instantáneas. O sea, tú acudías al sitio, pum, inmediatamente te cogían y te llevaban a la reunión. Si te estabas esperando allá una persona fichada como Sacristán, eran carne de brigada político-social. Es decir, cuando veían a un tipo que estaba fichado en actitud expectativa o expectante, iban por él directamente. Es decir, que se libró de que lo volvieran a detener por enésima vez por los pelos, por culpa de esa cita falsa. ¿De acuerdo? O sea que la cosa... ¿Y cómo reacciona? Yo creo que, como ha dicho Salvador, mezclar churras con merinas nunca lo hizo. O sea, qué sé yo, no influía para nada, qué sé yo, en su concepción de la ciencia, del marxismo incluso, etcétera, pues la crítica o la constatación de que se estaba degenerando a marchas forzadas la izquierda, en fin, el marxismo occidental, diría yo, sobre todo, aunque él nunca hizo esa distinción, ¿no?, entre marxismo occidental. Él era simpatizaba poco con el marxismo soviético, digamos. Digo marxismo soviético, no digo socialismo real, marxismo soviético. Es decir, consideraba que, bueno, que el marxismo en el bloque soviético estaba estancado y tal. Y simpatizaba más con el occidental, pero tampoco era un entusiasta. Es decir, probablemente... A ver, Sacristán tuvo una virtud y un defecto fundamentales. Bueno, virtud, defecto es no por su parte, sino por parte de los demás. Sistemáticamente tuvo razón antes de tiempo. Y claro, cuando tú tienes razón antes de tiempo, te cae la del pulpo. Y eso es lo que le pasó siempre. Es decir, podía haber firmado una profecía, como Nostradamus, diciendo tal año se disolverá la Unión Soviética. No lo hizo, pero... O sea, es que lo veía venir. Entonces, ese tipo de cosas... Y eso a él le afectaba psicológicamente mucho. Pasó por una fase de depresión importante por esos motivos, O sea, que la política la vivía hasta el extremo de que le afectaba personalmente. Y él nunca llegó al extremo de escribir el libro negro del comunismo, como este tío Figuet o tal, francés y tal, porque cuando se produjo la ruptura, bueno, el famoso quinto congreso del PSUC, en que hubo una reacción, digamos, prosoviética, se decía, bueno, sí, simplificando se podría decir que fue así, contra la dirección eurocomunista, que era la quinta esencia de la degradación del marxismo occidental, más occidental que marxismo, pues entonces él nos
nos propuso a la redacción de Mientras Tanto que escribiéramos una nota sobre ese congreso, crítica, pero al mismo tiempo, ¿cómo diría? No diré cariñosa, pero sí de complicidad ideológica con el proyecto comunista, criticando, pues, dándole la razón en lo que se consideraba que la tenían a los rebeldes, a los prosoviéticos, también conocidos entonces como afganos, porque habíamos, y ahí me incluyo, defendido la intervención soviética en Afganistán, y entonces pues era una crítica cariñosa. Y anunciando, porque es que tenía una intuición para estas cosas, anunciando que eso acabaría mal, porque dice, tarde o temprano se acaban imponiendo las élites en todos los niveles, también en el interior de los partidos, por muy democráticos que sean. Pero Miguel, un segundo, Miguel, que creo que había una persona antes que tú. No, yo quería... No, Adriano, me refiero a la persona que está detrás tuyo. La nueva intervención, mi intervención es más que nada anecdótica totalmente, ¿no? Porque yo he sido amigo de Ferran desde la juventud y además coincidimos un curso en la facultad. Y yo he leído lo que él me pasaba, pero como él tenía también, yo era un chico que había los salesianos, jesuitas, y tenía otra formación, pero tenía inquietud por conocer. Entonces, gracias a él, he tenido acceso en esa época, sin saber, sin llegar a conectarlos todos a Sacristán, pero yo no sabía que, sabía que tenía unos amigos como de primer nivel, que eran los que estaban con Sacristán, y a mí me tenía como amigo, pero más como amigo de amistad que como discípulo, entre comillas, ¿no? Pero con los años, pues he ido leyendo todo lo que me ha ido pasando y veo que muchas de las cosas que yo he leído en aquella época eran de Sacristán. Es decir, que a veces también, y ahora pues evolucionaron mucho, ¿no? Desde que igual que él. Y que en el sentido contrario, pero igual que él, ¿no? Y entonces, pues estoy agradecido a él y a Sacristán, porque directamente también ha llegado a una persona que nunca habría leído y que además he seguido teniendo inquietudes con lo que yo he hecho económicas y he hecho curso de antropología cuando tengo otra formación más cultural que biológica. También me había el libro de sociología de Wilson. Para mí fue muy importante, incluso leí el de las hormigas, es decir, que también llegué a leerlo, ¿no? Y aprovecho también para agradecérselo a él, pero que era una figura que venía de Sacristán, ¿no? Sí, bueno, yo es que he levantado la mano cuando ha dicho Miguel Candelo de la intuición de Sacristán para predecir hechos y situaciones futuras, que a mí me parece clarísimo. Yo no le conocí personalmente, pero he leído sus textos, he trabajado en la tesis y tal, y siempre me ha sorprendido esa capacidad de prever los acontecimientos. Yo quisiera añadir una cosa, y es que a mí me parece que es que él ha sabido comprender bien lo que es el marxismo como herramienta analítica delante de la historia, de la sociedad, y que esa herramienta le ha servido para comprender los hechos y la evolución de los acontecimientos. El otro día, José, en una charla que dimos en Mérida, en Badajoz, recordaba cómo la universidad y la división del trabajo había predicho todos los acontecimientos que luego se iban a producir en Bolonia, por ejemplo. No solamente él predijo lo de la Unión Soviética. Cuidado, porque hay dos elementos que le llevan a comprender el proceso del movimiento comunista. Hay dos intelectuales que son Lucas y Togliatti. Lucas se da cuenta también de ese proceso de degeneración y denuncia la era Stalin como una era de estancamiento del marxismo. Y Togliatti, en el Memorial de Yalta, en el año 64, ha dicho claramente que las cosas van mal. Y van mal porque hay una escisión chino-soviética, porque la democracia obrera no se puede recuperar, por la violencia tremenda del capitalismo, del imperialismo en contra de los estados comunistas. Entonces hay ahí, pégalo más. Él ha visto también esos acontecimientos porque está muy al tanto de lo que los teóricos marxistas en Italia, Togliatti, y en Hungría, Alemania, Lucas, están viendo y están señalando, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es solamente una especialidad o una intuición que la hay genial de Sacristán, sino también es un ambiente cultural que se está creando entre los intelectuales comunistas de la época. Y hay otro elemento que yo quisiera subrayar y que me ha parecido que en las intervenciones no lo tienen claro. Sacristán distinguía
tres momentos históricos diferentes que son contemporáneos en el tiempo, pero no en el momento ideológico, que son el mundo occidental, donde Gramsci es el gran pensador que ha actualizado el leninismo para Occidente. Está el mundo de los países que se han puesto en vías del socialismo, que se han estancado, que han generado una burocracia, que han generado un nuevo modo de producción. Yo creo que eso no está claramente definido en Sacristán, pero sí está más o menos dicho en sus análisis, la nueva clase burocrática, etc. Y el mundo colonial, el mundo que todavía es dependiente del imperialismo y que tiene su propia especificidad. Entonces hay tres tipos de lucha completamente distintas en el mundo y lo que hay que hacer es tenerlas todas en cuenta. Esto lo dice él en algún momento. Y, por ejemplo, él es pacifista en Europa porque aquí somos el imperio y somos militaristas y tenemos las armas más terribles que se han podido crear en la historia de la humanidad, pero defendía perfectamente que los salvadoreños o los nicaragüenses estuvieran en la guerrilla peleando contra sus dictaduras fascistas criminales. O sea, él no habría contradicción en eso. O si la hay en la contradicción, hay que asumirla y vivir con ella. Sí, bueno, yo es que quería puntualizar algo porque se ha evocado antes la visita de Harij y su relación con Sacristán y bueno, no fue precisamente buena. Es decir, yo fui testigo directo porque Harij dio dos conferencias. La primera, totalmente informal, la dio en Adamis, que era una asociación oficiosa de amistad hispano-soviética. Por cierto, se la presenté yo. La segunda la dio en el Centro de Trabajo y Documentación. Sí. Y ahí la cosa acabó mal. Acabó mal porque hubo una intervención de Andreu Claret bastante fuera de tono. Entonces, Harij dio unas... a media voz, hizo unos comentarios bastante bestias sobre la intervención de Claret. En alemán, obviamente, se levantó todo un rumor. Bueno, ¿qué ha dicho? Y Sacristán se negaba a traducir. Bueno, al final tradujo, no voy a entrar en la traducción. Y entonces Sacristán se cabreó bastante. Y recuerdo que lo último que dijo, dice, vamos a ser corteses con Harij porque es nuestro invitado. Y por eso no le vamos a responder como merece. En realidad, la cosa no fue solamente, a mi entender, respecto a la respuesta sotoboche a Claret, sino que ya vino... Harij tenía una posición en aquel momento fuertemente prosoviética. Y a Sacristán no le sentó nada bien. Bueno, en fin... fue una cuestión así bastante triste, pero quiero decir que no fue precisamente que se diera un oscuro. Acabó mal. No, s'ha comentat la biologia. Jo Sacristán va fer un comentari en què ell no entrava dintre la novel·la, no li acabava d'agradar, no entrava, però que sí que era un gran aficionat a la poesia. Recomano, va fer una traducció d'Eric Frid a Mientras tanto, una poesía preciosa que la lucha por la libertad, la igualdad y el amor solo se puede llevar a cabo con libertad, igualdad y amor. És tota una definició de principis. Després també hi ha la famosa poesia de Bertolt Brecht, aquella a la buena gente, que jo sempre veig el Sacristán aquí. I jo penso que el Sacristán, per la qüestió, va tenir alguna polèmica, no recordo el nom, sobre la qüestió de Rússia i tal. Ell defensava el sistema soviètic perquè estava en contraposició dels americans en aquell moment. Era una posició de debilitat, però no perquè li agradés, en el fons. Però sí que s'havia d'escollir entre els dos en aquell moment i llavors, de certa manera, però Sacristán va dir pacifista vol dir pacifista és aquell, no és aquell que no vol morir, és aquell que no vol matar. I això era un principi. De fet que tenia molt clar. I clar, se podia defensar
després en concret la guerrilla o un armament defensiu, el que sigui, però jo penso que individualment s'ha deixat matar, no? Abans de matar un algú. Muchas gracias. Sí. Nada para teléfono. Nada, un pequeño apunte general sobre varias cosas que se han comentado, ¿no? Nuestro compañero Gabriel Delgado de México preguntaba, ¿no?, en torno a esta etapa. Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, hay dos periodizaciones, o al menos que yo conozca, hay dos periodizaciones escritas sobre Sacristán. Una es la que elabora Fernández Buey y López Arnal en el prólogo a una antología de Catarata, y otra es la que hace Capella en su biografía, ¿no? Y a grandes rasgos en general, las dos coinciden en que habría 4 etapas, ¿vale? El Sacristán juvenil, que podríamos llamar premarxista si queremos, el de Lalle, etcétera, ¿no? El estudiante y tal. El Sacristán ya comunista, que Fernández Buey llama primer periodo de madurez. El Sacristán de transición, que sería el que parte desde el 69, el proceso depresivo que ha recordado Miguel, etcétera. Y un segundo periodo de madurez, que ya estaría muy claro a partir del 79 con la revista Mientras Tanto, y que llegaría a su muerte, ¿no? Entonces estos libros, sobre todo en especial el segundo, tercer volumen y los 2 que vienen por delante, se desarrollan en el cuarto periodo, ¿vale? En el segundo periodo de madurez. Esto en primer lugar. Segundo lugar, sobre la ruptura con el partido. Yo veo esto, claro, con distancia, ¿no? Porque, claro, yo no he tenido relación personal. Yo a Sacristán le veo, pues igual que Iñaki y otra gente que hay aquí, pues lo veo como una figura histórica, ¿no? Y claro, yo con la distancia, y nosotros somos una generación de comunistas que hemos llegado ya con la URSS caída. O sea, para Iñaki y para mí la caída de la URSS es algo que ya venía de hecho, o sea, no es algo que nos pasara. Nosotros entramos en esto ya partiendo de que había un desastre previo, ¿no? Y que eso había salido mal, etcétera, ¿no? Y con la distancia que nos da el tiempo, claro, Sacristán, ¿qué impresión me da a mí subjetiva, visto como un comunista en 2025? Que hace una salida elegante. Porque, claro, la impresión es que, yo qué sé, comparando, por ejemplo, un Semprún. O sea, eso fue una cosa, creo que Sacristán es una expresión en algún momento que era el exhibicionismo autodestructivo, ¿no? O sea, el decir, es que era una cosa ya tremenda. Y en cambio, yo creo que su salida, en primer lugar, es elegante. Es una salida que no es exhibicionista, que además me da la impresión de que espera no hacer mucho daño, ¿no? Por lo menos esa sensación da. Y luego, una cosa que a mí me impresiona mucho, que vale, sí, se va el partido, pero, joder, se queda en el Comité Antinuclear de Cataluña, luego en los comités anti-OTAN, alfabetizando en Canserra, y funda las comisiones obreras de la enseñanza. O sea, curiosa manera de dejar de militar, es decir, que funda una rama de un sindicato donde además gana un debate. Que esto es interesantísimo. A mí el libro del 97, que editó Salva, con los escritos sindicales y de política educativa Sacristán, a mí me parece que es un manual de sindicalismo. Porque además es la concepción de un sindicato para un trabajador de la enseñanza, ¿no? Frente al corporativismo. O sea, y esto se nos olvida. Y a comisiones, por cierto, se le olvida de vez en cuando. Este año creo que no, que por fin le van a hacer algo aquí en Barcelona, pero a veces se les olvida que existen como rama las comisiones obreras de la enseñanza, entre otros por Sacristán y Fernández Buey y otra gente y tal, ¿no? Entonces eso lo quería comentar. Y luego lo que ha dicho Miguel de las 3 lecciones, yo efectivamente lo reivindico mucho, porque además fue como el momento en el que me di cuenta que Sacristán era útil no solamente teóricamente, o mejor dicho, que la teoría de Sacristán es útil porque explica realidad. Porque una de las cosas que nos enseña Sacristán es que la teoría tiene que explicar realidad. Si es pura erudición no sirve, tiene que explicar. Y efectivamente, a mí las 3 lecciones lo que me parecía es que nos explicaban procesos de reforma universitaria que estábamos viviendo. Pero es que el otro día conté esto mismo en Sevilla y estaba Lolo, que era el responsable de los representantes de estudiantes de la Universidad de Sevilla en los encierros contra Bolonia, y él intervino para decir que efectivamente los representantes de estudiantes en la lucha contra Bolonia, un grupo de ellos leía. Estamos hablando de 2008-2009, leía Sacristán porque eran militantes de la Unión de Juventudes Comunistas de España y entonces buscaban marxistas para intentar entender la reforma universitaria. Y encontraron la clave marxista de Bolonia, igual que yo por mi lado, en las 3 lecciones. Entonces, yo ese texto me parece que es extraordinario porque es un Sacristán de intervención, pero al mismo tiempo clásico. Y creo que ahí está la grandeza de un teórico marxista que además es un militante, efectivamente.
Déjenme que finalice primero dándole las gracias por sus intervenciones y por su presencia entre nosotros, y luego con un poema. Es decir, creo que es consistente con Sacristán. Sacristán, ya saben que tenía mucha afición por la poesía, ¿no? Es decir, Heine, Goethe, Brosa, Raimond, Guillevic, Fray Luis de León, Aldana, Nicolás Guillén y algunos que me olvido, ¿no? Entonces hay un discípulo de Sacristán, Jorge Richman, que es una persona que se reconoce bajo 3 magisterios, el René Char, John Berger y también Manuel Sacristán. Habría que añadir ahí el de Paco Fernández Buey. Escribió en un libro que se llama La estación vacía un poema dedicado a Manuel Sacristán que me gustaría leérselo. Se titula Nada de nada, para Manuel Sacristán. Empieza con un pequeño fragmento en prosa, dice: conozco una y solo una brújula infalible en ética y política, paréntesis, que en el nivel que más importa son la misma cosa. Del lado de las víctimas o contra ellas. No pretendo que sea fácil ajustar la conducta personal a ese criterio de emancipación. Digo solamente que es certero y no marra nunca. Lo he aprendido de gente como Manuel Sacristán, que más que decirlo, lo mostraron. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Reza la pintada en la pared que evoca Eduardo Galeano. Y el poema dice así: no tenemos nada, nada de nada, pero no es ni mucho menos la nada. Es nada, vale decir una chispa, una preposición coja, un sigilo instantáneo, una partícula nada elemental, una escama de júbilo, una lumbre pequeña, una chispa que pasa de unos labios a otros. No tenemos algo de nada, sino nada de nada. No tenemos nada. Moltes gràcies i